¿Qué tal amigos de viernes 7 de julio? Un placer saludarles, fin de semana, semana 27. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el Carnaval 2023, denominado el más alegre del mundo? Veracruz vivió hasta el pasado miércoles por la noche que se enterró a Juan Carnaval. Sinceramente, culminó la fiesta más grande y el mes de julio. No sé si para el 2024 se repita color, sea en las mismas fechas aproximadamente, pero en verdad, qué bueno, todo en orden, que hubo sus problemas, debe de haberlos como toda familia, pero aquí, pues con el entierro de Juan Carnaval culminaron con gran éxito las fiestas. La reina Itzel, ¿qué pasó con la reina Itzel? Y el Cacas, o más bien, el Cacas es otro, el Cremas, el rey del carnaval. Bueno, así como toda la corte, encabezaron el paseo por la avenida Independencia hasta llegar al Zócalo, en donde se realizó la ceremonia fúnebre. Como ha sido tradicional, bueno, pues la corte real deja atrás los vistosos y coloridos trajes y realizan el desfile vestidos de negro, en señal, oiga usted pues, de luto por el término de estas festividades. Llorando a Juan Carnaval se despidió y los asistentes que se reunieron en la ciudad, finalizando el Carnaval 2023 de manera ordenada, importante, seguro, con alegría de los veracruzanos y los cientos de visitantes. Con el cierre del ataúd de Juan Carnaval, concluyó la fiesta 2023, el más alegre del mundo. Bueno, la Fiscalía, dice, es responsable de la salida del reclusorio de los papás de Marlon N. Bueno, así están las cosas. Pero si ya salieron, van a continuar su proceso en la calle. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. El 7 de julio, el Santoral, es día de San Fermín, este viernes, día de San Fermín. En España, el día de San Fermín se festeja en grande. Es el día de la conservación del suelo. Muchas felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Viernes 7 de julio. Ya llevamos 188 días transcurridos y faltan 177 para que termine el 2023. Semana 27. El perezoso viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarlo. Benjamin Franklin. El perezoso viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarlo. Una frase de Benjamin Franklin. Esto es en el Santoral y en el renglón de las efemérides, un día como hoy, 7 de julio. En 1824, en México, se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas en la villa de Padilla. En 1846, tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California. En 1890 muere Henry Nestlé, industrial alemán y fundador de ese grupo, del grupo Nestlé. En 1969, en Canadá, se equipara la oficialidad del idioma francés con la del idioma inglés. O sea que eso es en Canadá. Se habla francés, se habla en inglés. Bueno, pues así están las cosas, simple y sencillamente, dentro del renglón de las efemérides. Hacemos nuestra primera pausa, si son tan amables, y
Damos paso a Monseñor, el obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Él es pescador en su adolescencia y su juventud, pero el llamado de Dios lo introduce en el catolicismo, en la religiosidad, en el seminario. Es más, predicó el Evangelio en países en territorio africano. Y ahora la responsabilidad en la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nos presenta, después de una pausa, el Evangelio de este día, 7 de julio del 2023. No me cambien, estamos en temas para conversar en Cambio Digital TV. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, misericordia quiero y no sacrificios. Es clara entonces la misión del Señor Jesús. Él ha venido por los enfermos y pecadores. Él ha venido, por tanto, por nosotros. También nosotros debemos tener claridad que nuestra vida cristiana es también a favor de los enfermos, de los pecadores, de los más necesitados. Gocemos entonces, como Mateo, el llamado del Señor, y cada día hagamos fiesta en la mesa de la Eucaristía. Seamos agradecidos siendo misericordiosos. Mis queridos hermanos, Dios llama a quien quiere. Sígueme. En nosotros está hoy el escuchar el llamado y por lo tanto levantarnos de nuestra mesa y de seguir con prontitud y radicalidad al Señor. El llamado, el seguimiento, es mucho más que un simple o bonito deseo de seguir a Jesús. Es comprometer nuestra vida con Él. Es una opción entonces que implica el dinamismo de la totalidad de nuestra vida, porque es cuestión de amor. Es responder al amor de Dios. Amor con amor se paga. Por esto también tenemos que aprender lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. El Señor ha venido por nosotros, por ti y por mí, que somos enfermos y pecadores. Démosle, como Mateo, un sí sin condiciones al Señor. Podemos entonces colocarnos en el lugar de Mateo, un pecador sorprendido al ver que Jesús, tomando la iniciativa, le llama a su seguimiento. Su respuesta es inmediata, sin vacilación u objeciones. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Gracias, Señor, porque nos amas y nos enseñas a amar, y por eso nos invitas a seguirte por el camino de la vida, sirviendo a nuestros hermanos, amando. Yo quiero misericordia y no sacrificios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Tiene que resonar el mensaje del Señor en toda la tierra con nuestro testimonio de vida. Como Mateo, respondámosle al Señor al sígueme, tú sígueme. Démosle gracias a Dios porque a pesar de ser pecadores y enfermos de muchas cosas, Él cree en nosotros, Él confía en nosotros, Él nos ama y nos llama a seguirlo. Bendiciones, un abrazo. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario.
Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. Teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo. Servicio Automotriz Jaguar. Mecánica en general, laminación y pintura, afinaciones, transmisiones automáticas y estándar. Esteban Morales número 2227, entre Cuauhtémoc y Constituyentes, teléfonos 2299 84 47 86 y 2292 78 39 54. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com. Todo el día contigo. Transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Gracias, estamos en temas para conversar. Como motivo del carnaval, los restauranteros, los hoteleros, los vendedores de artesanías dicen que subieron sus ventas. Los hoteleros hasta un 80% de ocupación. En fin, qué bueno, fantástico, aplausos. Y otra nota de mucho interés este fin de semana es en el aspecto de que ya empezaron a levantar las gradas. ¿Qué les parece? Los estorbos para los automovilistas en el Boulevard Manuel Ávila Camacho en una semana, según los pronósticos, tienden a desaparecer. Ahora habrá que cubrir, reverdecer el camellón central del Boulevard Ávila Camacho. La alcaldesa Pati Lobeira levanta la mano para traer planta itálica. Con la finalidad de traer empleo para los jarochos, la alcaldesa de Veracruz, Pati Lobeira de Yunes, levanta la mano para que la planta itálica se establezca y desarrolle en este municipio de Veracruz, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunciara su deseo de abrir una nueva planta de producción. ¿Sabe usted que el obispo de Orizaba estuvo en el Vaticano? Una reunión de obispos y él hizo presencia y entabló una plática, me parece, de cierto nivel con el Papa Francisco en relación con la diócesis en México, en Veracruz, Orizaba y el puerto de Veracruz. Me parece muy bien. Alvarado realiza entrega de programas sociales para grupos comunitarios. El Ayuntamiento de Alvarado, en conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, a través del programa Alvarado nos une a ti, hicieron entrega del segundo paquete de subsidios de sistemas de almacenamiento de agua a 17 familias de la localidad Playa Libertad. También expanden una invitación a que se acerquen a sus oficinas a través de la Regiduría Segunda para formar parte de este programa. Bueno, pues mucha suerte, amigos de la generosa Alvarado Veracruz. Bando contrario está condenado al fracaso, Marcelo Ebrard. Bueno, ya no diría yo si fuera candidato y estuviera contra Marcelo, contra Claudia. Vaya, para mí, Xochitl es la buena. El aspirante a la coordinación de los comités de defensa del movimiento de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, tiene un apellido así medio tremendo, Causaumón, señaló ayer a su llegada a Veracruz que la oposición está condenada al fracaso. ¿Qué nos dirá Xochitl de Marcelo? Bueno, simplemente pues dirá lo mismo. Vuelca tracto camión cargado de verduras en Cumbres de Maltrata. Es peligrosísimo transitar por las Cumbres de Maltrata. Antes se hablaba de los asaltos, y asaltos no, vaya, de automóvil en automóvil, no, de una gran caravana
Y ayer jueves, un tractocamión que transportaba verduras se volcó en la autopista 150 de Veracruz, Puebla, a la altura de las Cumbres de Maltrata. El tramo carretero, desde la Caseta de la Esperanza en Puebla hasta Camerino Mendoza, o sea, lo que antes era Santa Rosa, permaneció bloqueado parcialmente con dirección a Veracruz. Bueno, eso fue ayer. Andrés Manuel llama a Mark Zuckerberg a que no permita el uso de bots en Threads. A través de Threads, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al dueño de esta nueva red social, Mark Zuckerberg, a que no se apuesta por el lucro o se permita el uso de bots. En un mensaje por medio de la cuenta oficial, el mandatario estimó que sería excepcional buscar un filtro para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación. Veremos si tiene eco. Por obras en el puente Tuxpan, hoy tráfico controlado. Eso se informó a la ciudadanía, que la empresa concesionaria del puente Tuxpan realizará obras de mantenimiento, por lo que el tránsito vehicular será controlado. Así que si va usted para el norte y quiere ir a Tuxpan, tenga cuidado. De que el gobierno de Veracruz niega haber obligado a trabajadores a ir al evento de Andrés Manuel. Bueno, así las cosas en temas para conversar. ¿Qué tenemos? Bueno, hemos invitado a un abogado a través de Jacqueline Moncada, nuestra gran amiga, que por cierto le dimos la tarea de que, digo tarea, no es una cosa nada más simplemente de hacer mención, que recordara nombres de mujeres ilustres de aquí de Veracruz. Se lo pedí a Carolina Eugenio, ya me mandó una lista, muy bien, Carolina, gracias. Y Jacqueline no me ha mandado nada. Pero usted también puede participar con nosotros. Queremos hacer una rotonda de mujeres ilustres en Veracruz. Usted nos dice por dónde le gustaría que estuviera esa rotonda. Puede ser allá en la Plaza de la República. Hay tramos ahí, enfrente de Correos y Telégrafos, enfrente de lo que fue la aduana, que ahora lo tiene la zona naval, una región de la zona naval. Bueno, pero nombres de mujeres. A mí se me ocurrió, por ejemplo, una concertista veracruzana, Chofita de la Hoz, una distinguida periodista, creadora de joyitas en el diario local El Dictamen. Es ella la que pudiera ser. Además, Modira Garzón fue rectora de la Universidad Femenina Veracruz Llave. ¿Quién otra? Bueno, las que usted piense, cree usted. La profesora Serna Silva, Rita Serna Silva, que fue directora del Colegio Femenino de la Josefa Ortiz de Domínguez, la Merced, también se le conoció como eso. ¿Pudiera ser ella también? ¿Quién más podría ser? Usted me dice, debe de tener en su mente alguna persona. Las hermanas Escalante fueron educadoras. Estuvieron en el jardín número 1, ahí en Víctimas, el 25 de junio, esquina con Valentín Gómez Farías. Amparo del Castillo también, sí, efectivamente. Fue directora del Hospital Infantil cuando estuvo en Francisco Canal y Gómez Farías. Cuando se quitó el Hospital Infantil, que fue en ese entonces la Delegación de Tránsito, y que es actualmente, me parece que es una escuela, no de párvulos, un jardín de niños. Tengo entendido que la administra la Armada. En fin, usted me dice quién puede ser que pertenezca a esta rotonda de mujeres ilustres. Jacqueline, estamos esperando su participación. Está con nosotros también en temas para conversar el licenciado Julio César Torres Enríquez. Julio César Torres Enríquez.
Vamos a pedirles, por favor, que nos hablen un poquito. ¿En qué consiste? ¿Existe? ¿Se está atacando? ¿Se está viendo todavía a pasos agigantados que hay violencia familiar, interfamiliar? ¿Cómo está todo esto? ¿Nos lo explican, licenciado? Adelante, aquí en Temas para Conversar. Bien, gracias. Temas para conversar. Ahora la presencia de Julio César Torres Enríquez. Buenas tardes, ¿qué tal? No lo dije mal. Julio César Torres Enríquez, perfecto. Licenciado además en Derecho. Licenciado en Derecho, a sus órdenes. Nos trajo la vez anterior, abogado. Así es. Así es. Bueno, pues vaya, es que yo soy licenciado, tengo licencia para conducir, Licencia. tengo licencia para transmitir por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la autorización 4375. ¿Qué más licencias puedo proporcionar? Bueno, Julio César Torres Enríquez. La vez anterior habló sobre la ley Olimpia, pero hay un tema muy interesante. Violencia intrafamiliar. Intrafamiliar. Así es, don Sergio. ¿Cómo inicia? ¿Cómo comienza? ¿Cómo principia? ¿Y cómo puede terminar? Ahí está la clave. ¿Cómo puede terminar? ¿Y qué hacer en este caso? Además, Claro que ¿no? sí. Que es importante. Buenas Bueno, tardes. Buenas aquí, por favor, disculpas mil. Jacqueline Moncada y el segundo apellido se me escapó. Sandoval. Sandoval, por ¿Qué favor. tal? Muy buenas tardes. Buenas Maestra, tardes, licenciado. Buenas Buenas ¿Cuántas tardes, generaciones? buenas Gracias. 3 o Buenas 4. tardes. Algunas. Bueno, es que el detalle. Hace un momentito estuvo una maestra también conmigo que llegó a ser directora de una escuela. Y ahí se jubiló. Y me comentó que se encontró con su maestra de 4º año de primaria. Y se tomaron las fotos y fue una reunión por motivo del cumpleaños de esta maestra. Entonces me gustaría que todos, me incluyo, tuviéramos oportunidad de recordar el nombre de algún maestro que tuvimos en primaria, en secundaria, en fin, de alguna manera. Bueno, Pero, yo tengo mucho contacto con mi maestra de kinder. ¿Qué tal? ¿Qué decimos, verdad? maestra de kinder, yo no conocí el kinder, no había kinder. Bueno, yo sí que al jardín ¿Y de quién niños era? del kinder, Elvira del Carmen Tejera Domínguez. La maestra, Sí, fue mi maestra en el kinder. la Así es. que presentó el libro Claro, por supuesto. por hace 8 supuesto. días. Sí, claro. Fantástico, que todo estuvo bien, me imagino, ¿no? Sí, por Habrá supuesto. Y cuestión. se convirtió en mi madrina. ¿Qué tal? Va caminando la situación. Julio César Torres Enríquez. Bienvenido, licenciado. Gracias, a sus órdenes. Pues Buenas puede tardes. platicar cómo empieza, cómo Bueno, cree que comienza. primero tenemos que saber qué es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es toda aquella acción que se lleva violencia dentro de nuestro núcleo familiar, que está afectando a la familia directamente. Es aquel tipo de violencia que puede ser psicológica, emocional, sexual y emocional, ¿ok? Va incluido en todos estos temas. Desafortunadamente, los vivimos, muchas personas lo viven día a día, constantemente, y no se dan cuenta que están teniendo ese tipo de violencia, ¿ok? Entonces podemos decir que violencia es aquel maltrato que se da dentro del núcleo familiar, ¿ok? Y afortunadamente, pues bueno, hay muchas formas de erradicarlo, pero también tenemos que saber que si no actuamos de una forma inmediata, puede generarse hasta en un feminicidio, puede generarse en un homicidio, pueden generarse muchísimas cosas. No, pues, ¿Ok? Los datos que nos Entonces, llegan son 250 homicidios diariamente en este país. Claro. desafortunadamente. Pero aquí, ¿cómo la identificamos, Bueno, licenciado? ¿cómo lo vamos a identificamos identificar? la Cuando ya violencia? se está generando algún maltrato físico, existe violencia de pareja, cuando las personas que decidieron formar una familia, ahora se está agrediendo emocionalmente, económicamente, pero también físicamente y psicológicamente. Desafortunadamente, la violencia intrafamiliar es más radicada a las mujeres,
¿ok? Y el hombre la radica de una manera en todos los aspectos, pero sobre todo psicológicamente, ¿no? Hace sentir a la mujer que no vale si no es él, que no tiene... Ejerce el poder. Ejerce el poder sobre así la mujer, ¿ok? En sí, la violencia intrafamiliar se ha venido manejando más ahorita a las mujeres, a las personas que viven en el hogar, las que viven dentro del hogar, porque el hombre, pues bueno, se va a trabajar, pero cuando regresa o llega de mal humor o algo no le pareció y está insultando, maltratando, sobajando a la mujer, ¿ok? Pero también manejan el castigo económico o hasta a veces el abuso sexual dentro del matrimonio, ¿ok? Entonces hay que prevenir todo ese tipo de acciones. Incluso violencia también es cuando no se habla. Así es, el no claro. hablarle a una persona, esa también es una violencia. Sí, efectivamente. El no hablarse. El no hablarse es violencia, por supuesto. Sí, dice uno, es que te estoy ignorando, pero no psicológica. es que te esté ignorando, Claro. simplemente estás ejerciendo a la persona, pues no me interesa contigo tener ningún contacto, no me interesa hablar con esa persona. Entonces, se minimiza. Así es. Entonces, hablar de violencia intrafamiliar es hablar, híjole, lo que decíamos al inicio de la plática, desde el hogar, desde la educación, desde ahí inicia, ¿ok? Porque mandamos a los hijos a que se educan en la escuela, los hijos no se pueden educar en la escuela, se educan en casa también. Ahí es donde Que los comienza. valores son en casa. En casa. Entonces, si el niño ve que el papá es maltratador, no quiere decir que vaya a repetir ese patrón, pero está aprendiendo a Pero que con muchas el... veces lo hace. Así es. Porque que es con- lo que conocen. Así es, dice, mi papá le pega a las mujeres, pues yo hoy Y le eso pego a la lo ve como compañerita. normal. Así es, Así efectivamente. Entonces, Veracruz se enfrenta a uno de los principales puntos más importantes de violencia, tanto que tenemos una fiscalía. Voy a interrumpirlo. El tema es muy interesante. Violencia intrafamiliar. Pero ¿cómo le haremos comprender, con todo el respeto, porque yo con lo que admiro de la creación de Dios es a la mujer, cómo le haremos comprender a la mujer cuál es el papel que debe de tomar? Porque yo en varias ocasiones he visto que están golpeando a una mujer, me he detenido y toco el cacho y déjala de pegar. Y voltea a la dama y dice, usted no se meta porque es mi marido y me puede hacer lo que él quiera. Ay, Dios mío. Pero ahí pensamos, a ver, ¿qué tanto autoestima, cómo está la autoestima de esa mujer? Si permite que le griten, que la golpeen, que no le hablen, que no le den dinero, digo, cuando hay una en familia, pues entonces está permitiendo el maltrato, y el maltrato Yo quisiera inicia evitarlo. desde el momento de la autoestima de esa mujer. Ahí Tenemos que tener algo muy, muy importante. Desde el momento en que nosotros estamos viendo que alguien está agrediendo a otra persona, y así sea su marido o no sea su marido, nosotros tenemos moralmente, pero también judicialmente, tenemos la obligación de apoyar a esa persona. A veces no lo hacemos porque no sabemos si el otro trae un arma, trae un machete, lo que traiga que nos pueda agredir, ¿sí? Pero también nosotros, si lo vemos y no actuamos de cierta manera, podemos caer en una complicidad, de cierta manera, si estamos viendo ese tipo de delitos. Lo que pasa es que, pues bueno, no te metas porque, pues, pégame, golpéame, pero no me dejes. Están acostumbradas muchas personas así. Sí, no puede es ser lo así, triste. ¿eh? Me pegas y de ahí me pegas y de ahí comemos, o comemos y de ahí me pegas. Así Por es. favor. Licenciado, pero aquí legalmente, ¿de qué manera puede una mujer defenderse legalmente de una situación similar? Ok. O sea, porque ¿qué debe de hacer la mujer en ese caso cuando es golpeada o es agredida sexualmente o psicológicamente? Vejada, incluso. Tiene que acudir a la fiscalía. Aquí en Veracruz, el Jiménez Sur, tenemos una fiscalía especializada contra delitos sexuales y la familia. Correcto. Sí, ahí los pueden atender. Nuevamente les voy a decir, hay fiscales, pero la ventaja es que son especialistas en esa área, en esa materia familiar. No vamos a llegar a victimizarnos más, sino que vamos a contar con el apoyo de los fiscales para poder hacer eso. Acudir, levantar nuestra denuncia de hechos, decir, me está pasando esto, mi marido, mi pareja, mi concubino, ¿sí? Mi hijo, mi hija también me está maltratando. Correcto. Porque la violencia no se da nada más por pareja, No. la violencia también se da de los hijos a los padres y de los padres también hacia los hijos, Por ¿ok? supuesto. Entonces podemos acudir a la fiscalía, levantar nuestra denuncia de hechos, nuestra denuncia de la violencia que estamos llevando a cabo, y posteriormente se hará la policía de investigación, realizará todas las periciales, todo lo que se deba de realizar la investigación, y acudir para que manden a llamar a esa persona. Ojo, es una forma muy importante que podemos prevenir antes
de que eso pueda desenlazarse en una En un asesinato. en algo muy grave. Claro. Prontamente pregunto, ¿existe hoy en día confianza en ir a presentar la denuncia, la demanda, en esas oficinas de Jiménez Sur, con personal que está con una disponibilidad de auxiliarnos? Sí, afortunadamente Bravo, bravo. yo he tenido muchas veces que acudir a la fiscalía por varias personas, varios clientes, desafortunadamente el 90% mujeres, y nos hemos encontrado con la disposición. Algo muy importante es que están muy humanizados en ese tema, ¿ok? De atender a la mujer, de no victimizarla y decirle, como llegas a alguna fiscalía anteriormente, decía, no, pues si su marido si es que mi marido se fue o al rato regresa, le decían casi los fiscales, perdónelo, no pasa nada, es cuestiones de familia, ¿no? O justificar una violación de un marido a una esposa. Sí, te decían, es tu esposa, no pasa nada, y es obligación. Eso minimizan la agresión de esa mujer. No, nuestro Código Penal tiene especificado muchísimos factores que protegen a la mujer. También tenemos la ley de género de la mujer, la ley de libre violencia de la mujer. ¿Y mujeres están trabajando también? Y las mujeres están mujeres, trabajando, ¿ok? Hay mujeres que están trabajando para cuidar a las mujeres, pero también tenemos que reconocer que desafortunadamente esta pandemia trajo a que salieran los monstruos del hogar, Sí. y se incrementó la violencia intrafamiliar fatal. Digo, no salieron del hogar. Estaban en el hogar. Sí. Oiga, Claro. una inquietud. Hace un momentito me pareció escuchar que usted ha acudido, dijéramos, apoyando a personas afectadas a esa fiscalía. Así es. O sea que en este momento que nos están escuchando en temas para conversar, sí pueden acudir con Julio César Torres Claro, Enríquez. claro que sí. ¿En dónde lo Bueno, localizamos? les voy a dar ¿Qué mi teléfono, es 2299-191622. Acudan con nosotros, nosotros los podemos asesorar, los podemos llevar de la mano, porque no nomás es decir voy a presentar una denuncia, sino acudir y terminar el proceso, porque lo que vamos a hacer es protegerlas a ustedes, pero también protegerlas a sus hijos, porque no sabemos si la persona es demasiado violenta y esto va a generar algún otro tipo de hechos. Nosotros las vamos a proteger a ustedes, a su familia, y si es necesario llegar hasta la última consecuencia de la detención de esa persona, lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es prevenir, levantar nuestra denuncia, pero hay que tener también el procedimiento, saber hacer el procedimiento. Y una ventaja que hay es que la fiscalía tiene esa parte, y nada más es que hay que llevar un muy buen abogado y realizar el proceso para protegerla. ¿Qué necesita legalmente para levantar el acta? O sea, la mujer es golpeada y entonces ¿qué tiene que ir a la fiscalía y qué documento tiene que llevar? Pues bueno, si es pues un certificado médico. Sí, bueno, ¿no? desafortunadamente ¿Qué necesita? Bueno, ¿qué Porque necesita? sale quizá corriendo. Para empezar, decisión, Okay. de tomar la decisión de saber que va a levantar una denuncia en contra de su agresor, no tener miedo. Ya cuando esté en la fiscalía, la verdad vuelvo a decir, la gente está muy humanizada en ese tema ahí, entonces llevar, si es esposa, llevar el acta de matrimonio, y si no tengo el acta de matrimonio, no importa, con tan solo decir quién es el sujeto, quién es el agresor, y nombrar su nombre, con eso más que suficiente. Ahí le van a dar apoyo. Ahí le van a dar el apoyo que se debe. Pero primero es decisión. ¿Por qué? Porque quizá en ese momento pudo acudir a la fiscalía y librar alguna golpiza, librar alguna violación, pero si regresara a su hogar y sigue viviendo con el agresor, a lo mejor el agresor no va a tener caridad de ella y puede llegar a una consecuencia. La violencia intrafamiliar ocurre cada instante, en cada momento, en cada familia, ¿no? En este caso yo creo que psicológicamente es vencer el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo a una persona paraliza, y entonces en este caso es empoderarse y hacer un lado el miedo y tomar la decisión de denunciar. Hay tipos, vuelvo a repetir, está la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia también hacia adultos mayores. ¿Ok? Lo vemos de vez en cuando, que la hija trata mal al señor, que no va a estar pendiente de que cobre la mensualidad y ahí sí lo lleva a la sillita, claro. Pero también hay violencia contra nuestros adultos. ¿Okay? Que sí las hay. Sí. Vaya, no les dan ni un vaso de agua, por favor. Entonces los sin comer, los tienen. Sí, esto se vuelve o les ponen la comida. Oye, es que no ha comido, es que no quiere comer. Yo le puse la comida. Y no se preocupan por darle, que No, ya no tiene ni ánimo. Esto se vuelve un secreto de familia interno.
pero ya no debe ser un secreto. La violencia intrafamiliar tiene que salir de nuestro hogar, educar, saber que contamos con las instituciones, con las fiscalías especializadas, que la ley está protegiendo a la mujer. También los hombres tienen violencia intrafamiliar, ¿eh? Aunque no nos sorprenda, los hombres también tienen violencia psicológica, emocional. También llegan a ejercer las mujeres violencia contra ellos. Dice uno, es que yo no voy a la fiscalía porque si levanto una denuncia en contra de mi esposa van a decir, ay, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo? No, es que desde que tenemos una ley de igualdad de género, ambos tenemos todos los derechos y participaciones. Una pregunta aquí, por ejemplo, en un momento dado que estaba yo estudiando solamente en el mundo había, en España, en el único lugar del mundo donde había partes donde podían recibir a los hombres que eran violentados por la mujer. Aquí en México, ¿hay licenciado? Sí, claro. Igual, sí, el mismo derecho se ejerce tanto para la mujer como para el hombre. Correcto. Y por eso misma está la Fiscalía especializada contra delitos sexuales en la familia. No quiere decir que si llega un hombre, que llega un hombre violentado, por eso va a decir, oye, pues no te puedo atender, porque antes era mal visto que un hombre levantara una denuncia en contra de su esposa por violencia, decían, no, oye, o sea, ¿cómo? Entonces, ahora el hombre tiene, muchos padres se dedican a tomar el papel de madre y padre, entonces ellos también tienen ese derecho a pelear, que se les respete ese género y que no tengan violencia en el hogar. No ubico la dirección de esa fiscalía. Es Jiménez Sur, es en la calle Jiménez Sur, número 420, y nomás que no tiene el número fuera, es sin número. Por donde están los juzgados de Jiménez Sur, a espaldas, ¿no? Claro. Atrás hay un parquecito, está el juzgado, lo que es la ciudad judicial, sí. Pasa lo que es las antenas de megacable, sí. Y donde están las bombas, sí. Del agua. Atrás de Viveros. Atrás de Viveros. Atrás de Viveros. Ya me ubiqué porque más fácil. Estaba yo en una estación de radio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Fórmula, o antes de Fórmula. Bueno, era una estación de radio que había venido rodando como corcholata de cantina de lado a lado. Pero estaba ahí en esa calle de Jiménez. Ajá. Y enseguida, y por cierto, me llama mucho la atención porque ese edificio, que le dan pomposamente el nombre de qué, de cuestiones de juzgados. La ciudad judicial. La ciudad está, tengo entendido, ojalá me equivoque, que sea un error, no me tomen en cuenta porque me interesa equivocarme, porque siempre hago algo y el que no hace nada nunca se equivoca. Ese edificio está construido sobre unas bombas o sobre unos ductos que conducen gas, petróleo o no sé qué material. Exactamente. Así es. Bueno, pues así las cosas y la verdad sea dicha, me da mucho gusto tener en contacto a Julio César Torres Enríquez, licenciado. Dio usted su número de teléfono, así repítalo por favor. 2299. Despacio. 2299 19 16 22. Quedamos 19 16 22. Quedamos a sus órdenes, acudan con nosotros, pero si no pueden acudir con nosotros, pueden acudir a una fiscalía, la más cercana, sin ningún miedo, acudan a levantar la denuncia. No tengan miedo, están protegidas por la ley, están protegidas por la misma autoridad. Y cabe decir que hay cosas buenas que ha hecho este gobierno, porque hay buenas y negativas, pues ha cuidado mucho el tema de la mujer. ¿Okay? Pues muchas gracias, licenciado. Don Adolfo Ruiz Cortines le dio el derecho a votar a la mujer. Así es. Lamentablemente o por fortuna nuestra como varones, las mujeres no se han unido. El día en que las mujeres se unan, ningún color de partido va a poder decir, stop, detente, quédate quietecita, no te muevas. No, vaya, esas mujeres son mayor número en cantidad en comparación con los varones. Así es, ha habido una transformación muy grande en la mujer y las mujeres veracruzanas se les conoce por la capacidad que tienen de trabajar, de luchar, pero sobre todo defenderse. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente hemos visto cómo Veracruz ha sido lastimado por feminicidios, ha sido lastimado por violencias intrafamiliares que se pudieron haber previsto. Es difícil llegar a una fiscalía y tener que levantar una denuncia porque el marido, hizo y deshizo a la mujer físicamente, ¿no? Entonces, acudan a la fiscalía, protéjanse,
desde el inicio que tenemos una prueba que nos está generando una autoestima, que nos está tratando mal, estamos permitiendo la violencia en nuestro hogar. Y nuestros hijos, nuestra familia los está viendo. Y algo muy importante, y van a hacer tomar copia. Terapias psicológicas, que eso va a ayudar a empoderarlas y a estar mejor. A que ustedes pueden y ustedes van a salir adelante. Gracias, No se Jacqueline. Muy amable, Jacqueline Moncada. Muchas gracias. Gracias, licenciado Julio César Torres Enríquez. Bueno, esos temas son muy interesantes. Acabo de mencionar, Jacqueline, psiquiatría, psicología, psicopedagogía. Bueno, entonces, pues tenemos que tener también esas personas aquí en temas para conversar, para que nos digan cómo nos pueden ayudar, cómo nos pueden auxiliar, porque hay cada chantaje emocional en la familia y empiezan desde los niños. Está el bebito ahí y para que no llore el bebito le damos este aparatito, llama ese celular para que vea sus monitos y cuando se acostumbran a tal grado y quiere uno quitárselo, haga de cuenta que le está uno asesinando. Son alaridos, llantos. O sea que ese es un primer error. Luego llegan todos y a través de esto no hay comunicación en la familia por piedad. Ayer leía yo una nota de intoxicados en el ilustre Instituto Veracruzano por unas pastillas. Vaya, ¿de qué se trata? ¿Qué es un reto? ¿Qué es como un denominador? Que encontraron a un estudiante, entre comillas, subrayado y en rojo, en su mochila con 30 pastillas. ¿Dónde las compró? ¿Dónde las consiguió? ¿Quién se las vendió? ¿Para qué tanto? Vaya, que hagan un reto, que hagan una competencia de aritmética, de historia, que vaya, que me digan por qué es Veracruz 4 veces heroico. En fin, pequeños detallitos así, que me digan qué libro están leyendo, cuál fue su último libro que leyeron hace una semana. Y que nos escuche la Secretaría de Educación para que regresen estos cursos, estos concursos de declamación, de oratoria, concursos deportivos para mantener a los muchachos entretenidos en cosas positivas. Licenciado, para que pues, no tengan tanto la tiempo. próxima ocasión, usted, el día que esta es su casa, temas para conversar, y usted dice que tema, todos son, vaya, gratos, amables, atentos, con dirección a la audiencia de temas para conversar. Y queremos que siga creciendo. Y vuelvo a lo mismo, una persona que nos diga algo de psicología, de psiquiatría, porque pensamos que estamos trabajando bien, que estamos actuando bien, que estamos haciendo lo correcto. No. El tema es muy grande. La cuestión de violencia intrafamiliar trae todos esos temas, porque no nomás es la parte jurídica, trabajarla. La parte jurídica es muy tensa y muy fuerte y muy delicada, porque desde que una persona toma la decisión de levantar una denuncia y salirse de su agresor, no sabemos cómo va a actuar el agresor, pero también hay que sanar esa parte psicológica, ¿ok? Esa parte de que el daño que generó el agresor. Tanto hay que cuidarla emocionalmente, que hay que sanar como la parte jurídica, porque ambas partes tienen que ir de la mano, porque si vas a resolver la parte jurídica para que tu cliente, la persona que estás representando, tenga una estabilidad para toda su vida, pero también la parte psicológica también tiene que trabajarse. Entonces las partes tienen que ir de la mano, la fiscalía tiene esas partes ¿También tiene apoyo psicológico? Claro que sí, tiene apoyo psicológico. Y el apartado que puedo ver también aquí, si ya presenté la denuncia, y para no tener un temor de que terminando esta junta, esta reunión, esta diligencia, voy a tener represalias, claro, deben de fijar o se fija, porque tengo entendido que no se acerque a determinada distancia de mí esa persona. Fijan medidas cautelares, ¿ok? Las medidas cautelares son lo que va a prevenir, lo que me va a proteger. En este caso se puede solicitar ante un juez o el mismo fiscal, si ve la apresura, una orden de restricción hacia la persona que te está agrediendo, ¿ok? Entonces sí hay cómo proteger. A ver, ya salí de levantar mi denuncia, ¿qué voy a hacer? Que esta persona no esté fuera de mi hogar y me esté esperando, ¿ok? Aquí hay una orden de restricción, no te acercas a mí, ¿ok? Sí, para que la persona agredida se sienta más en confianza. Es que habemos cada descarado, cada cínico, cada gandalla, cada sinvergüenza, que para qué les digo otros calificativos. Licenciado,
Muy amable, Jacqueline. Muchas gracias. Buenas tardes. Temas para conversar en Cambio Digital TV. Bueno, este viernes en Café Té hacemos publicidad porque son mis amigos, vaya, y nos damos la mano. Manuel Casals e Ivonne Moreno. Este viernes se presentan en el Café Té, 8 de la noche, aquí en Sagún, esquina con Isabel la Católica. Espero que tenga un cupo lleno, que se quede gente en los otros saloncitos, porque la noche es de fiesta en Café Té todos los días. Adelante. Bueno, y damos paso a una breve historia, breve, con nuestro buen amigo Ricardo Cañas, sobre el puerto de Veracruz, su fundación, su formación, su historia. Por cierto que hace un par de días se celebró que Veracruz recibió su escudo de armas a través de un obsequio que nos enviara en su momento Carlos V desde Alemania, desde España. Pero escuchamos a Ricardo Cañas. Por favor, temas para conversar en Cambio Digital. Temas para conversar en Cambio Digital TV. Hago contacto con Ricardo Cañas Montalvo. Mi querido Ricardo, una verdadera alegría tener contacto contigo porque siempre nos dejas un gusanito de inquietud para memorizar fechas, lugares, acontecimientos, historia. Ricardo, un placer oírte. Estamos en temas para conversar. Adelante, buena tarde. ¿Qué tal, mi querido Sergio? Saludando a toda la gente bonita que siempre escucha Cambio Digital. Para todos ustedes, un saludo y muchas felicidades. Muchas felicidades a todos porque el pasado 28 de marzo, nada menos y nada más, Veracruz cumplió 423 años con el título de ciudad. Un 28 de marzo, pero del año de 1600, el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo y Velasco, que era el quinto conde de Monterrey, le otorgó a la antigua Villarrica de la Veracruz el título de ciudad y deja de ser villa, se deja de llamar Villarrica para ser la nueva Veracruz. En aquel tiempo el rey era Felipe III cuando se le otorga esto. Mira, te comento así más o menos rapidito. Después de que se funda Veracruz por Hernán Cortés hacia 1519, Veracruz se va a trasladar en varias ocasiones. Se funda primero aquí en papeles. El escribano Diego Godoy redacta el acta de fundación del cabildo de una villa a la cual le pusieron la Villa Rica de la Veracruz. Después de esto, Veracruz permaneció aquí solamente unas cuantas semanas y finalmente, más o menos en el mes de julio de 1519, Veracruz se va a trasladar a un segundo asentamiento que va a ser precisamente en lo que hoy se llama Punta Villarrica. Ahí se asentó Veracruz durante solamente 6 años en ese sitio, apenas, y dio tiempo a construir unas cuantas casitas de madera y hubo una pequeña fortaleza que construyó todavía Hernán Cortés en ese sitio y la cual solamente quedan los cimientos. Y algo también por ahí, que en cimientos de mampostería, que bueno, algunos historiadores e investigadores, algunos dicen que es una atarazana, otros dicen que es una iglesia, pero es pequeño. De ahí, bueno, solamente 6 años de estadía, en 1525, se va a trasladar la Villa Rica de la Veracruz a un tercer asentamiento, ahora a la margen izquierda del río Huitzilapan. En este sitio, es donde va a permanecer Veracruz 75 años, pero todavía como Villarrica. Aquí inclusive ya va a tener una traza urbana, ya va a tener el trazo de calles, de manzanas, construcción de edificios, etcétera, etcétera. Y en el año de 1600, por cuestiones mercantiles, pero principalmente del traslado de mercancías, se va a cambiar la Villarrica de la Veracruz
fluviales, debido a que en la bocana del río, en la desembocadura del río al mar, se forma una barra de arena que impide el acceso de embarcaciones, es decir, no podían entrar barcos por ahí. Jamás y nunca hubo barcos en el tercer asentamiento de Veracruz. Por lo tanto, toda la mercancía salía y entraba por medio de lanchas. Los barcos llegaban a San Juan de Ulúa, donde se estaban ya construyendo el famoso muro de las Argollas, que es lo primero que se construyó. San Juan de Ulúa fue el puerto durante más de 300 años, entre 1518 hasta 1902, en que se construye ya el puerto artificial de Veracruz, inaugurado también, como ya lo hablamos hace apenas algunas semanas, precisamente el 6 de marzo de 1902. Entonces, bueno, como hay problema para trasladar la mercancía, bueno, pues el rey ordena que se traslade Veracruz de ese tercer asentamiento a la margen izquierda del río Huitzilapan a un cuarto y definitivo asentamiento en los arenales que se encuentran enfrente a San Juan de Ulúa. ¿Qué sucedió? Como muchas cosas, imagínate, ya tenían 75 años allá sentados, ya tenían casas, ya tenían todo, prácticamente todo en ese sitio, y mucha gente no quería acatar la orden del rey. Por lo tanto, llegó el virrey, Gaspar Zúñiga y Acevedo, y bueno, dio la orden de trasladarse. Y para poderlo hacerlo más atractivo para los ciudadanos de la Villarrica de la Veracruz, para marzo de 1600, le otorga el título de ciudad. Fíjate nada más esta cuestión, mi querido Sergio. En lugar de vivir en una villa, ahora van a vivir en una ciudad. Por supuesto que esa ciudad era un ranchote nada más. O sea, todo el mundo puede imaginarse una ciudad, ¿no? Edificios y parques y todo eso. No. Era lo que le conocemos como la ciudad de tablas, porque todo era de madera, o casi todo era de madera. Todavía tenía más aspecto citadino el tercer asentamiento de Veracruz. Y el virrey, al darle título de ciudad, dijo que se va a llamar la Nueva Veracruz. Fíjate bien este dato, la Nueva Veracruz. Hasta este momento estoy hablando de que antes de que se pasara al punto de hoy está Veracruz, estuvo en el tercer asentamiento. Bueno, Veracruz no se pasó aquí en un día, ni en dos, ni en tres, ni siquiera en un mes, más, ni siquiera en un año. Se tardaron 9 años en poder trasladar a Veracruz del tercer asentamiento a este. Entonces, el virrey dijo que esta se va a llamar, ya con el título de ciudad, la Nueva Veracruz. Y si esta es la nueva, entonces la que se estaba abandonando era la Veracruz Vieja o la Antigua, que hasta el día de hoy conserva ese nombre, la Antigua, porque ahí estuvo Veracruz en un tercer asentamiento, y al mencionar a esta, donde hoy nos encontramos como la Nueva, según el decreto que hizo el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo, si la Nueva Veracruz, entonces, si las dos son Veracruz, pero si esta es la nueva, entonces la que se está abandonando es la Antigua, que finalmente quedó casi totalmente abandonada en el año de 1609. Tenía aproximadamente 200 españoles y 600 esclavos, y solamente quedó con 8 personas, 8, nada más 8. Perdió toda su importancia comercial y todo lo demás, y todo se trasladó a este punto. Y pues bueno, hoy en día todo el municipio se llama La Antigua, pero inclusive la cabecera municipal no está ahí. La cabecera municipal del municipio de La Antigua se encuentra en Cardel. Entonces estamos hablando que pues ese sitio lamentablemente perdió su importancia política y comercial. Lo que hoy conocemos como La Antigua fue prácticamente abandonado. Y en ese sitio está lo que erróneamente le llamamos la Casa de Hernán Cortés, que verdaderamente es la Real Aduana y Casa de Contratación. Ese sitio es muy importante para la historia comercial de los inicios de la Nueva España, lo que hoy es México. Y bueno, Veracruz se traslada a este punto ya con el título de ciudad y llamándose la Nueva Veracruz. Sí, a partir del día 28 de marzo del año de 1600, o sea, Veracruz tiene 423 años con el título o con
con el nivel de ciudad, ¿sí? Otros municipios cercanos, pues verdaderamente tienen muy poco tiempo con el título de ciudad. De hecho, Cardel, todavía hace unos 35 años o 40, a Cardel le llamaban Villa Cardel. Sí, Villa Cardel. Y Boca del Río también era villa hasta hace apenas unos cuantos años. Ya quedó prácticamente con el nivel de ciudad, y eso lo han celebrado, y qué bueno que lo celebran. Bueno, pues Veracruz cumplió 423 años con el título de ciudad, que repito, se otorgó por el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, en el 28 de marzo del año de 1600. Este título de ciudad fue ratificado por el rey hasta 1615, es decir, 15 años después fue ratificado por el rey, pero ya lo tenía, era legal, era oficial, que Veracruz a partir de 1600 ya tenía el título de ciudad. Y bueno, lo hicieron para que la gente que estaba en la antigua Veracruz, se trasladara a este sitio y pues dijeran, pues yo no vivo en una villa, vivo ahora en una ciudad, o sea, con más estatus, aunque verdaderamente te repito, eso de ciudad era casi una charada, era un ranchote de puras casas de madera, de tablas que salían de los barcos, toda madera vieja, salitrada, semipodrida, chapopotada, así que no debe haber sido, por supuesto, para nada una visión muy bonita o atractiva de este sitio. Aparte de eso, imagínate, ¿no? Arenales desprovistos totalmente de vegetación, era un chocerío de madera. En lo que hoy conocemos como la antigua, el tercer asentamiento de Veracruz, pues por supuesto, le llamaron inclusive la Villa Viciosa. ¿Por qué? Porque estaba llena de vegetación, llena de árboles, totalmente la vista alrededor era un paraíso, era completamente diferente a como estaba hoy. Por ese motivo, fíjate la reflexión que te acabo de decir ahorita, o sea, desprovisto de vegetación. Y hoy mira la ciudad que tenemos, yo por eso, en lo particular, en mis escritos y en mis publicaciones, le he llamado a Veracruz la ciudad milagro. Porque en este sitio, donde era un arenal, porque así lo describió Bernal del Castillo cuando desembarcaron primero con Juan de Orizaba en 1518 y posteriormente en 1519 con Hernán Cortés, no había absolutamente nada. Arenales donde apenas salían cornizuelos, a lo mejor un nopal, pero hoy en día que tenemos tantas especies distintas de árboles y plantas en la ciudad, en las cuales nuestros antepasados desde muy lejos las fueron trayendo y cuidándolas, regándolas con la poca agua que había para que se pudieran adaptar a este clima de Veracruz, pues la verdad es una proeza gigantesca. Es un milagro de que plantas que vinieron de otras partes del mundo, inclusive, como las casuarinas, las que llamamos comúnmente pinos, que Miguel Ángel de Quevedo, el gran apóstol del árbol, nos trajo desde Australia en 1926 y fueron plantadas con esa circunvalación, esa línea en circunferencia, sobre todo del lado norponiente de la ciudad, para protegerla de los avances de las dunas con los nortes. Entonces, bueno, fíjate nada más qué interesante cómo le hemos cambiado el aspecto a esta ciudad, una ciudad como bien lo han dicho, que está hecha de mar. ¿Por qué? Porque todo con lo que se construyó vino del mar, el coral de los viejos edificios de Veracruz, pues están hechos con ese coral que sacaron de los arrecifes cuando se ponían a los esclavos a bucear, sacar los corales, dejarlos secar y posteriormente pegarlos con una mezcla que llamaban mortero, porque no existía el cemento, por supuesto. Esa mezcla que llaman mortero se hacía exclusivamente de arena y cal, nada más. Solamente arena y cal. Pero pegaban. Sí, se obtenía de la trituración de los corales y las conchitas del mar que se ponían a cocción y con eso lo pegaban. Entonces, bueno, esta ciudad hecha de mar, ya con el título de ciudad, acabamos de cumplir este 28 de marzo, 423 años de que Veracruz tuvo su título de ciudad. Ricardo, has tocado muchos temas en una sola plática. La fundación como ciudad, 423 años. Vaya, eso es una gran parte. Recordar la antigua. Vaya, que si se hubiera quedado allá,
en lugar de seguir siendo villa, hubiera sido la ciudad de Veracruz, no sé qué habría pasado. ¿Por qué? Porque como puerto no se hubiera prosperado, no se hubiera progresado. Eso por otro lado. Lo señalabas, el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo. Vaya, esa área que se llama circunvalación, simple y sencillamente tenía un motivo, una causa, una razón: detener el ímpetu del viento y la arena que arrastraba el viento del norte que azotaba y sigue azotando Veracruz. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay ciudades, por decir algo, voy a llamar una que se llama Aguascalientes, que tiene unos círculos como ciudad, tengo entendido, que se hubiera tenido la idea, el propósito, así como Miguel Ángel de Quevedo plantó las casuarinas conocidas por nosotros como los pinos, que se hubiera hecho ya otro círculo que a dónde la abarcaría. Yo pienso que pues estaría casi desde San Julián hacer su diámetro, su media luna, ¿hasta dónde llegaría? Hasta Antón Lizardo. En fin, es un sueño guajiro y es una idea descabellada, porque hay que trabajar, y eso lo sabemos, que hay que trabajar para detener la fuerza del viento y la arena. Nada más cuando hay época de viento, el bulevar Ávila Camacho, cómo se convierte en unas dunas, en unos médanos. Así está. Ricardo, te agradezco sinceramente tu participación en Temas para Conversar de Cambio Digital TV. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo para todos y una feliz tarde. Hasta luego. Feliz Semana Mayor también para ti, mi querido Ricardo. Espero que disfrutes vacaciones también, que tengas merecido descanso. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Una pausa en Temas para Conversar. A punto de despedirnos, agradeciendo su atención para esta semana de transmisiones de Cambio Digital TV en Temas para Conversar. No quiero dejar pasar por alto esto que me llegó y que ayer lo platiqué, lo comenté, lo de Más. Es la compañía, el grupo Más, Agua y Saneamiento. Agua y Saneamiento. Aviso de corte, 72 horas previo a la suspensión de servicios por falta de pago. Importante aviso. Importante aviso. Grupo Más ofrece descontar la totalidad de los recargos e intereses moratorios. Así es que si usted debe, no se preocupe, pague nada más lo del consumo. No habrá cobro de los recargos e intereses moratorios. Por favor, tómenlo en cuenta y aprovechen esta benevolencia del Grupo Más, Agua y Saneamiento. Agradecemos su atención. La próxima semana, el lunes, esperamos contar con su preferencia en Cambio Digital TV, Temas para Conversar. Gracias, Jorge Velázquez a la producción, Esaú Valencia, un saludo sin marchas a Tuxpan. Tenemos una plática pendiente con el alcalde de Tuxpan y con el alcalde de Poza Rica, con Pozos en Tuxpan y Remes en Poza Rica. Desde Temas para Conversar en Cambio Digital TV, les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Muchas gracias. Por favor, traten de ser felices. El pergamino número 5. Viviré este día como si fuese el último día de mi vida. No perderé ni un momento siquiera en lamentarme por las desgracias del ayer, las derrotas del ayer, los sufrimientos del ayer. No, el ayer ha quedado sepultado para siempre y no pensaré más en él. Viviré hoy
como si fuera el último día de mi existencia. ¿Y qué haré entonces? Olvidándome del ayer, no pensaré tampoco en el mañana. ¿Por qué arrojar el ahora detrás del quizá? ¿Puede la muerte que se producirá mañana proyectar hacia atrás su sombra y oscurecer el gozo de hoy? ¿Debo atormentarme con problemas que tal vez nunca ocurran? El mañana yace sepultado con el ayer y no pensaré más en él. Viviré este día de mi existencia. Este día es todo lo que tengo y estas horas son ahora mi eternidad. Saludo este amanecer con exclamaciones de gozo, como un preso a quien se le conmuta la sentencia de muerte. Elevo mis brazos con agradecimiento por este don inapreciable de un nuevo día. Viviré este día como si fuese el último día de mi existencia. Si malgasto el hoy, destruyo la última página de mi vida. Por lo tanto, trataré con ternura y afecto cada hora, porque no retornará jamás. ¿Quién puede atrapar al viento? Asiré con ambas manos cada minuto de este día y lo acariciaré con afecto, puesto que su valor es incalculable. Viviré este día como si fuese el último día de mi existencia. Eludiré con ahínco a todo aquello que mata el tiempo. A la indecisión destruiré con acción. Sepultaré las dudas bajo la fe. El temor destruiré con la confianza. Los deberes de hoy cumpliré hoy. Hoy acariciaré a mis hijos mientras son niños aún. Mañana se habrán ido y yo también. Hoy abrazaré a mi mujer y la besaré dulcemente. Mañana ya no estará, ni tampoco yo. Hoy le prestaré ayuda al amigo necesitado. Mañana ya no clamará pidiendo ayuda, ni tampoco yo podré oír su clamor. Hoy me sacrificaré y me consagraré al trabajo. Mañana no tendré nada que dar y no habrá nada que recibir. Viviré este día como si fuese el último de mi existencia, y si es mi último día, será mi momento más grande. Este día haré el mejor de mi vida. Este día aprovecharé los minutos hasta su máximo. Los saborearé y daré gracias. Aprovecharé todas las horas y a los minutos canjearé solamente por algo de valor. Trabajaré con más ahínco que nunca y exigiré a mis músculos hasta que pidan el alivio, y aún así continuaré. Haré que cada minuto sea más fructífero y fecundo que las horas de ayer. Mi último día deberá ser mi mejor día. Viviré este día como si fuese el último de mi existencia, y si no lo es, daré las gracias.